Buenas tardes, querida profesora y estimados compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Guadalupe Páez, Leonor Lobo, Marinel Paiva y Juana Fernández. Nosotros le vamos a hablar sobre la auditoría analítica. Daremos una pequeña introducción sobre la auditoría analítica. Es una herramienta fundamental en el mundo de la auditoría administrativa. Abordaremos cuál es la importancia de analizar sistemas, procedimientos, costos y actividades en organismos sociales para mejorar su eficiencia y eficacia operativa. La auditoría analítica se presenta como una parte crucial de un programa general de auditoría administrativa, centrándose en el examen detallado del sistema operativo para fundamentar una opinión sólida sobre su desempeño. Es esencial para evaluar la gestión administrativa del sistema operativo y proponer mejoras que impulsen la eficiencia de la organización. La necesidad de la auditoría analítica para complementar la auditoría funcional y procesal, ya que permite una evaluación más profunda de los sistemas operativos y facilita la identificación de áreas de mejora. En resumen, podemos decir que la auditoría analítica se presenta como una herramienta clave para optimizar los sistemas operativos en organismos sociales y garantizar su funcionamiento eficiente. Igual, vamos a explorar en detalle cómo la auditoría analítica puede contribuir a la mejora de las operaciones empresariales y a la adaptación a un entorno empresarial en constante evolución. ¿Qué es la auditoría analítica? La auditoría analítica es una técnica fundamental en el ámbito de la auditoría administrativa, que se enfoca en el examen detallado y la evaluación del sistema operativo de una organización, así como lo dije anteriormente. Su principal objetivo es proporcionar una opinión sólida sobre el desempeño de dicho sistema, con el fin de identificar áreas de mejora que puedan incrementar la eficiencia y eficacia de la estructura de procedimientos de la empresa. En esta fase de auditoría se analizan sistemas, procedimientos, métodos, costos, puestos, actividades, entre otros aspectos, con el objetivo de garantizar que la dirección superior pueda confiar en que las operaciones funcionen de manera óptima. La auditoría analítica es una parte esencial de un programa general de auditoría administrativa, ya que permite una visión detallada y profunda de los sistemas operativos. Es importante destacar que la auditoría analítica complementa a la auditoría funcional y procesal, ya que se enfoca en aspectos más específicos del sistema operativo. Al realizar este análisis minucioso se pueden identificar desviaciones, proponer mejoras y asegurar que los procedimientos y políticas establecidos se apliquen de manera fiel. Objetivos de la auditoría analítica. Además de su objetivo principal, el que es evaluar la actuación del sistema operativo, la auditoría analítica tiene como objetivo secundario adquirir un profundo conocimiento del sistema de control y operativo. Esto le permite al auditor administrativo proporcionar sugerencias concretas para incrementar la eficiencia y eficacia de la estructura del procedimiento. La responsabilidad del auditor administrativo es crucial en este proceso, ya que
Su estrecha vinculación con la empresa le exige identificar cuáles son aquellas áreas de mejora y proponer cuáles son aquellas recomendaciones que impulsen la eficacia de los sistemas y procedimientos. El auditor interno desempeña un papel muy fundamental en la vigilancia y aplicación de políticas y procedimientos, el cual él contribuye a la mejora continua de la organización. Muchas gracias. Ahora bien, ¿cuándo se debe aplicar la auditoría analítica dentro de nuestra entidad? Bueno, cuando exista un formalismo, un papeleo o una actividad de control interno, se debe examinar exhaustivamente y evaluar el sistema de control interno y operativo de nuestra organización para poder lograr y determinar la eficiencia y la eficacia con la cual estamos trabajando, ya sea para mejorar o para solucionar posibles fallas que hayamos cometido dentro de nuestro periodo determinado. Con todo esto conseguimos una confianza entre el auditor y el personal que labora dentro de la organización y que lleva un registro, el cual es muy importante a la hora de la auditoría analítica. Por tal motivo, la magnitud del sistema administrativo determina sin duda alguna el control el cual sea necesario para ese caso en específico. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, que cuando el personal de la empresa, el personal administrativo de la empresa es muy poco, pues no se tiene como ese registro tan suficiente, o sea, no se obtiene un registro suficiente para realizar la auditoría analítica en base a los registros anteriores que han ocurrido en nuestra entidad. Como es natural, habrán ciertas fallas o ciertos errores y se deberán evaluar y examinar, pero esta vez será en base al control interno y operativo. A su vez facilita al auditor de no evaluar cada una de las operaciones que realiza la empresa en cierto periodo determinado, mayormente es un año, sino que con las experiencias y los registros pasados tendrá como el conocimiento previo antes de realizar la auditoría administrativa. Bueno, ahora les vengo a hablar sobre las ventajas de la auditoría analítica, que las podemos dividir en 5. La primera es que se logra una comprensión clara del sistema de control y del sistema operativo. También podemos mencionar que se obtiene una mayor apreciación del control interno de la empresa. Como tercera ventaja, podemos encontrar que gracias a la auditoría analítica nos proporciona recomendaciones objetivas para la empresa, no solo del sistema de control, sino también de la eficiencia de los sistemas operativos. A su vez, como cuarta ventaja, podemos mencionar que se racionaliza o se lleva a cabo una racionalización administrativa en las áreas que ameriten mayor atención. Y por último, se fomenta el incremento de la productividad. Esto generado con la eficiencia o el mejor rendimiento del personal. Como ya mencionamos las ventajas, podemos concluir que la auditoría analítica es una técnica esencial para las personas especializadas. En este caso, mayormente son los licenciados en administración que se convierten en posibles auditores. Entonces, en sus manos sería de vital importancia
para obtener una auditoría administrativa eficiente y eficaz. Debemos tener en cuenta que en manos no especializadas obviamente sería muy peligroso, ya que tendría un caos o fallas en todo lo que es la auditoría como tal. Bueno, ahora vengo a hablarles un poco sobre la ejecución de la auditoría analítica, la cual se divide en 2 fases. La primera fase es el análisis de sistemas y procedimientos, el cual se lleva a cabo mediante la identificación del sistema actual a través de la recopilación de información con entrevistas programadas. Luego se organiza la información y esto nos lleva a un análisis y síntesis del sistema para concluir con una jerarquización y evaluación de los resultados obtenidos con nuestra auditoría. Bueno, la segunda fase es conocida como el examen de las partes o áreas problema. Esta se encarga de captar la mayor información posible para identificar variables de interés para el grupo de trabajo. Esta información es recopilada de lo rutinario, de lo existente. ¿De qué hablo? Bueno, de los manuales de procedimientos, de los manuales de organización, de las políticas de la empresa y así pues de todo ese tipo de documentos que podemos obtener de lo rutinario. Entonces, luego de que con esa información se organiza y se analiza, se clasifica para obtener los problemas importantes y con ello realizar una serie de propuestas de cambio y mejora, obviamente. Entonces se selecciona, se jerarquiza y por último se caracteriza. Se reúnen todo tipo de las características propuestas para unos nuevos cambios existentes en el sistema y procedimiento afectado. Aspectos importantes para el desarrollo de una buena auditoría analítica. El desarrollo de una auditoría analítica implica la aplicación de procedimientos y técnicas específicas para obtener evidencia y analizar la información financiera y no financiera de una entidad. Algunos aspectos claves del desarrollo de una auditoría analítica nos van a incluir, primero, un buen análisis del funcionamiento administrativo y una organización, incluyendo aspectos como la estructura organizacional, niveles jerárquicos, relaciones interpersonales, operacionales, estándares de desempeño y desarrollo tecnológico. En segundo lugar, tenemos el acceso a la información relevante. Para que una auditoría analítica sea efectiva, es importante que el auditor tenga acceso a toda la información relacionada con el proyecto de la organización. Esto puede incluir datos sobre usuarios, cuentas, dispositivos móviles, tarjetas de crédito o de débito, entre muchos otros instrumentos. En tercer lugar, tenemos la disponibilidad y la claridad de toda la información suministrada. Es fundamental que la información proporcionada por el cliente sea clara y que esté disponible para el auditor. Esto debe incluir definir claramente el problema que se va a resolver y confirmar que existen soluciones posibles para partir del análisis de la información. En cuarto lugar, tenemos las políticas y objetivos claros. Es importante que la organización tenga políticas y objetivos claros, tanto generales como por departamentos o individuales. Estas políticas deben ser entregadas por escrito para evitar malentendidos y orientar la conducta de manera consistente. En quinto lugar, tenemos el entendimiento del negocio.
el auditor debe tener un buen entendimiento del negocio y de la organización, incluyendo sus objetivos, estrategias, riesgos y controles. Esto se logra a través de entrevistas con la alta gerencia y el análisis de indicadores financieros y no financieros de rendimiento. En sexto lugar, tenemos que el uso de tecnologías y análisis de datos. La auditoría analítica se beneficia del uso de técnicas de auditoría por computadora y por análisis de datos. Los auditores deben tener conocimientos técnicos y habilidades en el uso de tecnología para realizar análisis de información de manera efectiva. En séptimo lugar, tenemos el procedimiento analíticos preliminares. En la planificación de la auditoría se recomienda analizar procedimientos analíticos preliminares que incluyan el análisis de indicadores financieros y no financieros. Estos procedimientos ayudan a confirmar los riesgos identificados y a identificar otros que el auditor no haya detectado inicialmente. En octavo lugar tenemos la supervisión y el control de calidad. La supervisión y el control de calidad son aspectos importantes en el desarrollo de la auditoría. La supervisión garantiza la calidad de los resultados y la confiabilidad de los estados de control de la organización. Es importante destacar que con el desarrollo de una auditoría analítica se puede variar según el contexto y los objetivos específicos de cada auditoría. Los procedimientos y técnicas utilizadas pueden adaptarse para abordar los riesgos y características particulares de la entidad auditada. Planeación de una auditoría analítica. La planeación de una auditoría analítica consiste en establecer de manera anticipada los procedimientos, pruebas, plazos y recursos necesarios para lograr de manera eficiente los objetivos propuestos de la auditoría. Durante esta etapa se van a organizar todos los aspectos del trabajo de la auditoría. Se definen las personas implicadas, las tareas a realizar, los recursos necesarios y los programas a aplicar. Además, se van a establecer los objetivos, estrategias, reglas y recursos para alcanzar los objetivos organizacionales, considerando las consideraciones futuras. La planeación adecuada incluye que el auditor adquiera la comprensión de la naturaleza operativa del negocio que está auditando, su organización, su ubicación, las instalaciones, las ventas, producción, servicios prestados, su estructura financiera, las operaciones de compra y venta, entre otros aspectos que pudieran ser significativos en la entidad a auditar. También es importante que el auditor conozca anticipadamente el grado de confianza que se puede tener en el control interno, en las condiciones que puedan requerir una ampliación de las pruebas de auditoría. Entre todo esto podemos decir que la planeación de la auditoría analítica es fundamental para garantizar el diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de una entidad, tomando como base la información recopilada en la etapa de exploración previa. La planeación de una auditoría analítica es un proceso importante para asegurar un encargo exitoso. Durante esta etapa se deben considerar varios aspectos claves, entre los que tenemos el primero, que es el conocimiento del marco normativo, que es fundamental tener un conocimiento general en este marco normativo aplicable a la entidad, que implica identificar el grupo de aplicaciones de estándares internacionales en el que se encuentra clasificada la entidad y asegurarse que se cumplen con los estándares y el control interno establecido. En segundo lugar, tenemos que los objetivos y alcances de la auditoría. Es necesario establecer claramente estos objetivos y el alcance de la auditoría. Esto implica definir qué aspectos se van a evaluar y en qué áreas de la organización serán objetos de análisis. Estos objetivos y alcances deben ser documentados en un plan de auditoría. En tercer lugar, tenemos los procedimientos analíticos. Durante la planeación de la auditoría se deben utilizar procedimientos analíticos para obtener evidencia relevante y confiable. Estos procedimientos implican una comparación de la información financiera y no financiera de la industria o con datos históricos de la entidad. Esto ayuda a identificar patrones, tendencias o inconsistencias que puedan indicar un posible riesgo de incorrección material.
En cuarto lugar tenemos la evaluación de los riesgos. Es importante realizar una evaluación de riesgos para identificar las áreas de mayor riesgo en la entidad. Esto implica analizar los controles internos existentes y determinar qué áreas pueden requerir mayor atención durante esta auditoría. La revisión analítica preliminar es una herramienta útil para identificar las áreas de alto riesgo. En quinto lugar tenemos los recursos y el tiempo. Durante la planeación se debe determinar los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría, incluyendo el personal, la tecnología y el tiempo. Es importante asignar adecuadamente los recursos para garantizar una ejecución eficiente durante la auditoría. En último lugar, tenemos la comunicación con la dirección de la entidad. Durante la planeación es necesario establecer una comunicación efectiva con la dirección de la entidad. Esto va a implicar discutir los elementos del encargo y obtener la información necesaria sin comprometer la eficacia de la auditoría. Muchas gracias. Ahora continuamos con los elementos fundamentales del estudio. Uno de los propósitos de la auditoría analítica es determinar cualquier irregularidad y deficiencia en los elementos examinados y a su vez indicar las posibles mejoras. Es por esta razón que se debe tener en cuenta los siguientes elementos, como lo es la organización, los componentes de trabajo de oficina, procedimientos, manuales administrativos, simplificación administrativa y la utilización de maquinaria. La organización es un proceso encaminado a lograr los fines previamente fijados por la planeación. Reúne los recursos en una forma ordenada y da un arreglo a los recursos humanos. El auditor se abarcará a obtener un organigrama, detallar las labores o responsabilidades, estadísticas de la afluencia de trabajo, así como de determinar las cargas y la distribución de trabajo, así como de determinar los costos. Componentes del trabajo de oficina. El objeto de este trabajo es el de proporcionar la información necesaria para que la empresa logre su cometido. La función básica en el trabajo de oficina es la creación de documentos y su disposición para satisfacer las necesidades de la empresa. Se divide en etapas hasta cumplir su propósito o quedar archivadas para cualquier consulta posterior. En toda oficina existen 7 factores de análisis, como son las formas, archivos, el personal, informes, equipo de oficina, el espacio y las actividades. Todos estos factores el auditor debe recopilar y realizar un informe detallado. Procedimiento. Nos indica cómo hacer el trabajo, qué proceso utilizar y alguna otra información general respecto al trabajo, orientado hacia las tareas y por lo general debe estar por escrito en un documento formal, donde señale las tareas a realizar por separado. El auditor abocará a recaudar información como objetivos de los procedimientos, puestos del personal involucrado, formas, registros, archivos, etc., secuencias, métodos materiales, relaciones de coordinación, ámbito de competencia, políticas de operación, control y decisión. Manuales administrativos. Son una herramienta administrativa muy importante puesto que persiguen una mayor eficiencia en la ejecución de trabajo asignado al personal para alcanzar objetivos predeterminados. Se debe tener siempre presente que los manuales permiten cumplir, presentar una visión de conjunto de la entidad, precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, evitando duplicaciones y detectar omisiones. Los manuales administrativos también permiten cumplir, coadyuvar la ejecución correcta de las labores encargadas al personal y motivar la uniformidad de las actividades, permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de trabajo, evitando así la repetición de instrucciones y orientaciones. Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando así la incorporación en las distintas unidades administrativas. Favorecer la mayor utilización de recursos tanto humanos como materiales. El auditor debe considerar la clasificación de los manuales administrativos. Este puede ser de acuerdo a su contenido o a su función específica.
En cuanto a su contenido, es de historia del organismo, de organización, de política, de procedimientos, de contenido múltiple. De acuerdo a su función específica, puede ser de ventas, producción, de finanzas, de personal, de crédito y cobranza. El auditor deberá recomendar la revisión y actualización de los manuales administrativos para mantener así una información con veracidad de los mismos. La simplificación del trabajo administrativo. Las oficinas son instrumentos de trabajo indispensable. En la dirección de un organismo son unidades administrativas donde se piensa, se razona, se coordina actividades, se controla y se decide. El auditor deberá abocarse a las siguientes fases de estudio. Elección de los trabajos que debe simplificarse, análisis de este trabajo, elaboración de un nuevo método y poner en operación el nuevo método. Utilización de máquinas. Las máquinas de oficina efectivamente nos ofrecen grandes posibilidades para mejorar y facilitar la práctica de trabajos administrativos. El auditor deberá tener en cuenta que la utilización de máquinas permite siempre los siguientes objetivos: reducir costo, mayor rapidez, reducción de esfuerzos, reducción de errores, mejorar los controles y mejorar la presentación de los documentos, así como aumentar los números de informaciones. Así finalizamos los elementos fundamentales de estudio y pasamos a la necesidad de metodizar los diagramas de flujo. La auditoría analítica debe contar con algún método para registrar con exactitud y coordinación la información sobre los sistemas. Este método es el diagrama de flujo, que ofrece como primera ventaja el de ser la manera más idónea y correcta para registrar la revisión de un sistema por parte del auditor administrativo. Los diagramas de flujo representan en forma gráfica la secuencia que se realizan las operaciones de un determinado proceso y el recorrido de las formas o los materiales. Existen diversos diagramas de flujo y entre los más utilizados están el diagrama de bloque, diagrama vertical, diagrama horizontal, el diagrama de siluetas representativas y el diagrama arquitectónico. El diagrama de flujo horizontal tiene la ventaja de facilitar la visión de las relaciones existentes entre las distintas partes del sistema integrado. La ventaja de este método es que desde el punto de vista del auditor señala la división de responsabilidades con claridad, lo que ayuda a obtener una valoración sobre el control interno. Cabe destacar que principalmente la técnica de los diagramas que se utiliza en la auditoría analítica es el de tipo horizontal. Antes de finalizar, daré una breve explicación de los símbolos que más se utilizan en un diagrama de flujo. Los símbolos son iconos gráficos cuya función es indicar la naturaleza de las acciones y pasos que se realizan en un proceso. La representación del inicio-fin a través de un óvalo o elipse que se emplea para indicar el inicio o el final del diagrama. Paso, etapa o actividad representado por el rectángulo que posee la información relativa al tipo de actividad que se realiza. La precisión representado por el rombo que formula una pregunta o decisión a tomar. Usualmente surgen dos líneas de flujo, una cuando la respuesta es sí y la otra cuando la respuesta es no. Entrada o salida que es representada por el rectángulo. En cursiva se realiza para mostrar cuándo se introducen o envían datos en el proceso. Y terminal, que es el rectángulo redondeado que tiene una función similar al inicio y al fin. Importante señalar la flecha que se utiliza para indicar el sentido de las acciones y la conexión entre los pasos. Podemos llegar a la conclusión que la auditoría analítica es una herramienta muy valiosa hoy en día para el auditor administrativo, ya que esta le permite examinar a fondo el sistema operativo y proponer mejoras, complementando así la auditoría funcional y procesal. Su aplicación es cada vez más necesaria en un entorno de cambios constantes y sistemas administrativos cada vez más complejos. Muchas gracias por su atención.